Muy buenas, mi nombre es Julio Marinero y en esta ocasión voy a explicar cuál es el origen de la pena. Esta es parte de mi tercera evaluación en la materia de criminología y ley penitenciaria. Para ver el origen de la pena hay que notar que la pena misma de prisión surge históricamente como una alternativa humanista a la pena de muerte, que esta fue desarrollada bajo los ideales de la Ilustración. Su implementación buscó limitar los castigos físicos y la crueldad, proponiendo la resolución como un medio más racional de sanción, lo que en su momento fue considerado como un avance social. A continuación vamos a analizar un breve contexto histórico sobre este tema, sobre la pena. Pues durante la transición del feudalismo al capitalismo, las prisiones comenzaron a reemplazar los castigos corporales y la ejecución pública en Europa. Esto fue muy clave. Un ejemplo notable es el surgimiento de casas de corrección. En ese tiempo así se fueron llamados, y esto surgió en Inglaterra, donde las personas desempleadas eran obligadas a realizar trabajos forzados para evitar la mendicidad. Es muy interesante que el sistema penitenciario fue utilizado como una forma de explorar la mano de obra, alimentándose con los intereses económicos de la burguesía. Este tipo de prisiones sirvió también para aislar a los considerados peligrosos para la estabilidad social, así entre ellos eran los vagabundos o pequeños ladrones o infractores. Otro punto histórico sobre este tema que influyó al origen de la pena fue un personaje llamado César Bencaria. Este realizó una obra y en su obra propuso sustituir la pena de muerte por prisión perpetua. Él argumentó que el encierro es una forma más afectiva y humana para disuadir la mente delictiva. Todas estas ideas se expandieron e influyeron en el diseño de los sistemas penales de varios países latinoamericanos, incluido el nuestro, El Salvador. En lo que tiene que ver, en el contexto histórico, en el origen de la pena en El Salvador, es de notar que la prisión fue adoptada como principal forma de castigo, y esto fue tras la consolidación del Estado moderno, luego que se conformara, y esto fue luego formalizado en el Código Penal. En la actualidad, la pena de prisión sigue siendo la sanción más gravosa en el ordenamiento penal salvadoreño, prohibiéndose las penas infames y penas perpetuas según el artículo 27 de la Constitución. El propósito declarado es la readaptación social mediante la corrección y educación de los recursos, así como la formación de hábitos de trabajo para prevenir la reincidencia delictiva. Ahora bien, a lo largo de la historia, en lo que tiene que ver con la pena en El Salvador ha habido puntos claves. Por ejemplo, en el 2003 y 2004 existió la mano dura y superdura. El gobierno lanzó estas iniciativas para enfrentar la violencia de las pandillas que se habían intensificado en ese punto. Luego, en el 2001, las reformas al límite de la pena ocurrieron, ya que en ese se estableció que el límite máximo de la pena aumentara a 75 años. Y algo más reciente con respecto a la pena relacionado a este tema fue lo que ocurrió el 27 de marzo del 2022. Esto ocurrió como respuesta a una ola de violencia que ocurrió en nuestro país, que dejó 87 muertos. Y esto fue relacionado, de esto surgió el régimen de sección. Entonces, todo esto tiene que ver con la pena en El Salvador y en su nivel histórico.